en la recta final. En este mes terminamos lo que empezamos ya hace casi 10 meses, el Evangelio de Juan. Estamos ya terminando. Nos faltan nada más 2 capítulos más a partir de lo que hoy terminamos. Hoy terminamos con el capítulo 19. Hemos venido viendo en partes y lo hemos dicho, a veces se pierde un poco ese hilo de impacto que realmente tiene leer esto de corrido. Por eso hemos animado a cada uno de ustedes para que en casa lo puedan hacer. Pues primero tuvimos ese juicio injusto en el cual Jesucristo es condenado a muerte. La semana pasada el pastor Carlos nos hablaba acerca de su muerte en cruz, los acontecimientos que Juan está narrando ahí y cómo termina en el versículo 30 de Juan 19 cuando dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y esto es muy importante. No se lo arrebataron, no lo mataron. Él entregó su vida, porque Él tiene la capacidad de entregarla y también de volverla a tomar, dice la Escritura. Él entregó su vida, nadie se la quitó. Era necesario para que tu pecado y mi pecado sean pagados. No es como aquello que dice: es que tú vales la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Eso es falso. Ni tú ni yo valemos eso. Es el pecado que nosotros cometimos el que le dio ese precio. No eres tú ni soy yo. Es la paga de nuestro pecado, la sangre derramada de Cristo en la cruz. No es ese nuestro valor. Porque ¿quiénes somos tú y yo? En verdad no somos nadie delante de Dios. Pero es su amor infinito. ¿Quién cubre un valor que va mucho más allá de lo que nosotros podíamos hacer? Por eso dice: consumado es. Porque ni tú ni yo podíamos pagar ese precio. Solamente Él. El precio de nuestro pecado es la sangre del Hijo de Dios. No es lo que tú vales, es lo que tu pecado causó, tu pecado y el mío. Eso debe dar otro concepto, eso tiene que dar otra forma de mirar hacia la cruz. Por eso el día jueves vamos a analizar las doctrinas de la cruz. Pero siguiendo el tema, en el versículo 31 nos comienza diciendo de esta manera: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Esta muerte por cruz, que es algo que los romanos toman de los persas, un imperio muy cruel, que hace que los romanos también digan: sí, nos parecemos a ellos, tomemos esta forma de muerte. Era una forma de muerte no solamente para matar a alguien, sino para dejar una lección a los que veían a quienes morían de esa forma. ¿Sí? Porque tú te imaginas, tú vas caminando y ves ahí a alguien colgado de un madero todavía entre vivo y muerto, digámoslo así. Y sobre él un cuadro que dice el pecado que él cometió. Entonces, por ejemplo, ladrón, ¿sí? Asesino, adúltero. Entonces tú ves eso y dices: oh, yo no quiero morir de esa manera. Entonces era una forma de amedrentar a la gente, también de engendrar un temor en la gente acerca de si cometes esa falta, eso es lo que te espera. Y por eso es curioso que este ateo que juzga a Jesús no encuentra más pecado en Jesús que poner sobre él esta escritura que dice Rey de los Judíos. Ese es el pecado que le encuentra. Ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el pecado que le encuentra. Esta muerte dice que demoraba algunos días, no era
una muerte de, lo crucificamos, ya murió. No, duraba algunos días. Era una muerte entre muerte por cansancio y muerte por asfixia. ¿Ya? La persona estaba colgada y entonces ponía una pequeña plataforma donde o asentaba sus pies, o si estaban clavados sus pies, tenía que estirarse hacia arriba para que sus pulmones pudieran agarrar algo de oxígeno. ¿Ya? Y entonces luego volvía a colgarse y entonces por eso les digo, era una muerte entre cansancio y asfixia, que generalmente duraba algunos días. Pero dice, como era próxima la Pascua y los judíos querían ya ir pronto al templo. Tenemos que ir al templo a adorar a Dios. Matemos a esta gente. ¿Te imaginas el corazón de estos? ¿Sí? Y esto representa muchas veces el corazón de muchos cuando hoy van a la iglesia. Van a la iglesia porque es algo que tienen que hacer, pero ni siquiera tienen un concepto de lo que tienen que hacer. Porque uno puede preguntarse cómo alguien que conoce a Dios, que dice conocer a Dios, está tratando de apresurar la muerte de estos hombres que están ahí. ¿Por qué? Porque es más importante el rito religioso que la comunión. Es más importante que no queden ahí esos cuerpos, porque si fuera otro día, déjenlos ahí. Pero es pronto la Pascua y tenemos que estar puros y limpios para el día del Señor. Así que rómpanle las piernas y vamos nosotros al templo. Vamos pronto. Hay apuro. Los fariseos tenían este apuro de ir al templo. Tenían el apuro de que alguien muera para que ellos puedan cumplir su rito. De que alguien deje de estorbar para que ellos puedan cumplir sus ritos religiosos. Entonces, dice que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. El versículo 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta primera porción nos habla acerca de cuál fue la reacción de los romanos y de los judíos no creyentes en Cristo, de los fariseos. Su reacción, la reacción de los fariseos es más importante la religión que la relación. La de los romanos es tengo que hacer, pero ni siquiera en el tengo que hacer son buenos. Mira, son soldados romanos. Es gente que ha sido preparada y formada para obedecer órdenes. Y ellos reciben la orden. La orden es rómpele las piernas. Entonces van donde el primero, ¿sí? Y cogían como un combo largo y les pegaban en la rodilla, justamente para que al romper las rodillas ya no podían hacer ese ejercicio de levantarse para respirar. Entonces les rompían la rodilla y entonces quedaban colgados y morían por asfixia. No tenemos la partida de defunción de Jesucristo, no hubo autopsia. Pero suponemos que su muerte fue por asfixia. Dice que cuando le rompieron las piernas al primero, le rompieron las piernas al segundo, llegaron donde Jesús y vieron, dice, que ya estaba muerto. Ella había muerto. Fue una muerte, no podemos decir rápida, pero fue una muerte, como dice la Escritura, Él entregó su vida. No se la quitaron. Pero en esta desobediencia de los romanos, porque los romanos desobedecen en uno, rómpele las piernas, y nadie les dio la orden, ahora atraviesa su costado. No, sino que a uno de los soldados se le ocurrió, cogió una lanza y atravesó uno de sus costados. Pero ella estaba muerta. Y dice que salió sangre y agua. En esta desobediencia de una orden directa, se cumplen dos profecías del Antiguo Testamento. Y esto muestra cómo Dios cumple su voluntad con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros.
Dios es soberano. Dios no pierde el control, es lo que hemos estado hablando desde semanas anteriores. No es esto que le ocurre, pobrecito, a Jesús. Es algo que está dentro de ese plan consumado, y en este plan consumado se cumplen dos profecías. La primera, que está en Éxodo 12:46, cuando dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Está refiriéndose ¿a qué? Al cordero que se comía en la Pascua. ¿Recuerdas que este corderito hablábamos que se lo llevaba 4 días antes a que muere con la gente, que esté cerca de ellos para ver que no tenga defecto? El juicio de Jesús. No hubo defecto, no hubo falla. Y luego, cuando se lo sacrificaba, el sacrificio tenía que ser hecho de tal manera que sus huesos no se rompieran. Fíjate, hay una orden directa: rómpele las piernas. Pero llegan donde Jesús y ya no era necesario, él estaba muerto. Entonces no se le rompió las piernas. Se está cumpliendo una profecía que alguien puede decir: pero ¿cómo puede pasar esto? Sí, solamente aquel que sabe y conoce y tiene el control podía haberlo puesto como una sombra en el Antiguo Testamento para ver su cumplimiento en la cruz con su propio Hijo, muchos siglos después. Y por otro lado, en Zacarías 12:10 nos dice de la siguiente manera, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y miraron a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El que este soldado romano, sin que le hayan dado una orden, eleve su lanza y atraviese el costado de Jesucristo, no fue un impulso de este hombre. Fue la soberanía de Dios moviéndose en la misma ejecución de su Hijo. En Apocalipsis 1:7 lo dice también de la misma manera. Dice: he aquí que vienen con las nubes, y todo aquel lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. También está, y volveremos a ver al que traspasaron hace 2000 años, al que lo colgaron en un madero, el que entregó su propia vida. Lo veremos volver, pero ya no volverá como volvió en aquel tiempo. Ya no vendrá como un pequeño cordero que irá al sacrificio, sino vendrá como león rugiente a gobernar y a juzgar. Y eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, porque si Él lo dijo y lo cumplió una vez, Él también dijo que volvería y lo cumplirá, y esperamos su retorno, su pronto retorno. La sangre habla sobre la justificación, pues eso dice: a precio de sangre, pues la sangre quita la culpa del pecado. Pero el agua habla acerca de la santificación, y la palabra quita la mancha del pecado. Cuando está saliendo esta agua y esta sangre, Juan continúa diciéndolo en el versículo 35, dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que nosotros también creáis. 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso alguno. Ya lo vimos. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Juan está dando este testimonio, y este testimonio no solamente lo revela él, no solamente él dice: yo estoy diciendo, así que créanme, sino que él está diciendo: yo no estoy diciendo, y también les recuerdo lo que dice la escritura, para que todo aquel crea que el Jesucristo vino en carne. Porque aún ya en ese tiempo había aquellas sectas que decían que Jesucristo no vino en carne, que más bien era como una especie de fantasma, ¿no? Entonces, que él no pudo haber muerto porque realmente no era un ser humano. Pero Juan lo está diciendo: aquí hay una revelación, y esta revelación de sangre
es para cubrir los pecados, y de agua es mostrando la santidad. Pero esto también nos lleva a las Escrituras en Primera de Juan 5, versículos 6 al 8, donde nos habla acerca de este testimonio maravilloso que también destruye toda doctrina mentirosa de los solo Jesús. ¿Sí? Porque aquí estamos viendo el testimonio de Jesucristo, viene dado en tres. Dice 1 Juan 5, 6, 8, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Cuando sale esa sangre y agua, no solamente es que toda su sangre había sido drenada, sino que está dando testimonio de aquel que está muriendo, de aquel que ha entregado su vida. Y el que entregó su vida no era solamente un hombre, no solamente era un hombre bueno. El que daba su vida es el Hijo de Dios en la cruz, encarnado por amor a la humanidad, haciendo lo que ninguno de nosotros podía hacer: justificarse a sí mismo, no por obras para que nadie se gloríe, sino por su gracia, por su amor, para que la gloria entera sea solamente de Él. Amén. Ok, hasta este punto es importante mirar que hasta este punto los romanos y los fariseos tuvieron injerencia sobre Jesús. Y claro, nos gusta pensar como que ellos son los culpables, ¿no? Estos romanos tan crueles, tomando técnicas persas para matar. Los fariseos envanecidos en su religión, en el poder que tenían, en lo que podían perder si lo que Jesucristo decía era cierto. Y decimos, sí, es que eso fue lo que pasó, ellos lo mataron. Y claro, Jesús murió para cubrir el pecado del mundo. Y todo eso lo decimos, y de cierta manera se vuelve algo tan impersonal. Y al volverse impersonal, claro, es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Siempre creo que deberíamos pensar que si Jesucristo murió, y la forma correcta de pensarlo es, murió por nuestros pecados. Porque claro, es fácil mirar la culpa en alguien más. Alguien más tiene la culpa. Alguien más es el culpable de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Pero la verdad es que Él murió por tu pecado y por el mío. Él murió por mi pecado. En esta semana, que los romanistas le llaman la Semana Mayor, que para nosotros podríamos decir no tiene ninguna importancia. Pero yo sí te animo, ¿por qué no pensar esta semana o cualquier semana, pero ya que estamos comenzando esta semana, ¿por qué no en esta semana reflexionar acerca de nuestras propias vidas? Porque en esta semana no reflexionar acerca de que este sacrificio tan grande no está dado para que el mundo se salve, sino para que tú te salves. Que ese es el precio de tu salvación. El hecho de que tú puedas decir confiadamente que Él es tu Padre y que tú morarás con Él por la eternidad, tiene un precio, y el precio no es que seas buena gente, no es que vengas los domingos a la iglesia, no es que leas la Biblia, no es que seas todo chévere y buena gente y andes con cara de santo. No, el precio es la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Aquel que no tenía pecado se hizo pecado como sustitución de lo que a ti te tocaba pagar.
Cuando digo a ti me incluyo, porque no quiero decir a ti y a mí, porque igual se vuelve algo impersonal. Es algo nuestro. Cada uno de los que estamos aquí y de los que hoy tal vez están reuniéndose alrededor del mundo. ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué decimos que Él es Dios y Salvador? ¿Por qué? Si realmente en nuestra vida y en nuestro corazón no hay un impacto contundente de transformación que nos lleve a la imagen del varón perfecto, que nos lleve realmente a una transformación, no una transformación de hábitos, porque mira, los hábitos podemos ser muy intencionales en cambiarlos y deberíamos cambiar, claro que sí, por supuesto que sí, debemos tener mejores hábitos. Claro, no tomar, no fumar, no mirar pornografía, no mentir, por supuesto, claro que tenemos que tener mejores hábitos. Pero ¿qué tiene que ver eso si en nuestro corazón no hay una transformación? Si solamente podemos ser como los fariseos, queriendo tener un momento de religión, mas no una relación. Estamos apurados por las cosas. Estamos apurados por quiébrenle las piernas rápido, yo necesito tener mi tiempo de religión. ¿Cómo es posible que no nos interese nada más que nosotros mismos? Una de las más grandes muestras de humanidad es que solamente pensamos en nosotros mismos. Y una de las mayores muestras de deidad es que Él es capaz de despojarse a sí mismo para dar su vida por los demás. Amén. A partir del versículo 38, como una nota que puedes poner ahí al costado, ningún no creyente volverá a tocar el cuerpo de Cristo hasta que Él vuelve a su Padre. Las Escrituras dejan ver que ya no hay más relación con los incrédulos. Dice, después de todo esto, versículo 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. El 40 dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, toma en cuenta esto, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Si nosotros leemos esto y pasamos rápidamente, no hay mucha información, o sea, ya. Es como cuando uno así nada más lee. Esto estamos viendo los días martes en el Instituto Ministerial, acerca de cómo leer las Escrituras y dejar que las Escrituras muestren toda esa luz y resplandor que tienen. Y aquí hay muchísima información. Mira, lo primero que podemos preguntarnos, ¿quién es José de Arimatea? Porque da el nombre, ¿no? No dice cualquier persona, dice José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? Veamos lo que nos dice en Mateo 27, 57. ¿Sí? Dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Ya? Mira esta característica, dice que es un hombre rico. ¡Wow! Yo también quiero ser usado como José de Arimatea, dirán algunos. Úsame como José de Arimatea, Señor. Hazme rico, yo también soy tu discípulo.
¿sí? Pero ya vamos a ver a qué es a lo que se refiere, porque si la palabra de Dios aclara algo, un punto, ¿ya? Es porque quiere hacer notorio que esto es para la gloria de Dios. No dice que es rico para, él es potentado, ¿no? Entonces imagínatelo a él como rico. No. Quiero que notes que sí, es una persona rica. Pero también en Marcos 15, 43 nos da otra característica de quién es José de Arimatea. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto es en el Evangelio de Marcos, ¿no? Entonces, él es rico y es un noble del concilio. Solamente una persona así podía acercarse a Pilato en un día como el que habían tenido. Pilato, ya hablamos de él, ¿no? Estuvo casi al frente de una revuelta que los judíos le quisieron hacer antes de la Pascua. ¿Recuerdas? Él no vivía en Jerusalén, él se había trasladado allá. ¿Por qué? Porque había tanta gente en Jerusalén por la Pascua y temían un levantamiento. Casi se da este levantamiento. ¿Por qué? Por Jesús. Quería matar a Jesús. Él no encontraba la culpa. Dice, no encuentro culpa. Y ellos ya lo amenazan y le dicen, mira, si tú no haces lo que quiere el César, tú eres enemigo del César. Entonces, es un día complicado. ¿Recuerdas? Hay otro evangelio que dice que él fue y se lavó hasta las manos después de condenar a Cristo. ¿Sí? Los han llevado a crucificar. Esta crucifixión va a demorar días, según el concepto romano, pero ellos estaban apurados. Y entonces piden que rápidamente se los mate y se quite esos cuerpos de ahí. En la Pascua no es prudente que haya muertos por ahí, colgados. Otro día sí, no hay problema, dejen sus muertos colgados. Pero en la Pascua no. Recuerda, guarda las formas, guarda los ritos. ¿Quién podía acercarse a Pilato en una situación tan compleja como la que se había estado viviendo? No es, si tú hoy quieres ir a hablar con un concejal, ni siquiera con el alcalde, se te va a hacer un poquito complicado, ¿no es cierto? No es que voy y entro nada más. Y más si fuera días festivos y todo eso. No. Entonces solamente puede entrar a hablar con Pilato alguien con una característica como la que tiene José de Arimatea. Es un miembro noble del concilio. Y es una persona rica. Porque si no funciona con la religión, va a funcionar con el billete. Y este hombre entra y habla con Pilato, ¿sí? Lo que probablemente, claro, si fuera cualquier otro muerto, hubiera sido, viene un familiar y le dice a un soldado romano, mira, quiero bajar a mi muerto, voy a enterrarlo. Bájalo, porque si no te lo llevas tú y lo entierras, va a la basura, ¿no? Va al botadero, yo no sé. Pero es Jesús, es por el que casi se arma una revuelta, es una persona, es un personaje, llamémoslo así. Crean o no crean, es un personaje. Entonces no se lo iban a entregar a cualquiera. ¿Se lo iban a entregar a uno de los 12? No, lo dudo. Aparte que, ¿dónde estaban los 12? ¿Sí? Uno ya se había suicidado. El otro estaba ahí con María a los pies de la cruz. Y los otros 10 estaban dispersos. Inclusive Jesús mismo se los había dicho. Váyanse de aquí, dispersense. ¿Sí? Era lo que iba a pasar, no estaban ahí. Y dudo que alguno de ellos hubiera podido ir y presentarse frente a Pilato. Lo dudo. Entonces, hay aquí agentes secretos, Misión Imposible. No sé si has visto tú la película Misión Imposible. Bueno, esta es la verdad sobre la Misión Imposible. Porque esta es una misión imposible. Conseguir el cuerpo de Jesús el mismo día que es crucificado es imposible. Para cualquiera que no tenga características como las de José de Arimatea. Dice que José de Arimatea se presentó ante Pilato. Pilato lo atiende y le hace una petición inverosímil. ¿Puedes entregarme el cuerpo de Jesús?
Dicen otros evangelios que se lo pidió insistentemente, pero la respuesta es esta: se lo entregó. Se lo entregó. Pasémonos un momento a quién es Nicodemo, ¿sí? Nicodemo, ¿quién es? En Juan 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿sí? Veamos qué nos dice Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, ya le voy a dar contexto, les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo es este hombre que se acerca a Jesús. Recuerdan, él va en la noche, se presenta en la noche y habla con Jesús. Dice: sí, yo creo que tú eres el Señor, porque nadie podría hacer de las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Pero él es un principal de los judíos, él también está en el Sanedrín, él es también un peso pesado. Inclusive en Juan 7 nos dice que él bogó por Jesús. Ya cuando estaban pensando matarlo y todo, él tiene acceso al Sanedrín al punto que él puede hablar. Mira que no están todos los que hablan en el Sanedrín, son los más peso pesado, digamos, son los que hablan. Y este habla y dice, ¿dice acaso nuestra ley que nosotros podemos juzgar a alguien sin primero oírle? Y entonces lo que le responden los del Sanedrín es lo que yo creo que transformó la vida de Nicodemo y de José de Arimatea. Porque me imagino que José de Arimatea también estaba ahí. Y recuerdan que leímos un versículo que él decía que era un hombre justo que estaba esperando la venida del reino de Dios. ¿Sí? Mira lo que le dice. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Escudriña y ve. ¿Qué escudriño y qué veo? Pues las Escrituras. Y entonces este hombre, Nicodemo, dice: es verdad, voy a escudriñar quién es este hombre. Voy a ver quién es este hombre. Y no sé si lo hace en conjunto con José de Arimatea, pero yo estoy casi convencido de que ellos van a Isaías 53. Versículo 3. Y leen esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá a él fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Yo me imagino que estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, van a las Escrituras y, como les dijeron, escudriña y ve. Mientras los judíos solamente estaban esperando a un Salvador que viniera en gran poder y potencia a hacer guerra a los romanos y liberarlos, ellos no miraron aquella profecía en la cual venía el Cordero de Dios a dar su vida por los pecadores, por nosotros, por cada uno de nosotros. Y yo pienso que ellos, al mirar la Escritura, fueron transformados, porque de ambos se dice que fueron discípulos de Jesús. Jesús no solo tenía 12, sus 12, que ya vimos en el momento de la cruz no estaban ahí, a no ser aquel que es testigo fiel y hace esta narración. Pero los demás se habían ido. Pero Dios había estado preparando el corazón de estos hombres a través de la Escritura y mostrándoles y revelándoles lo que aún hoy hay muchos que no pueden verlo, que aún hoy siguen viendo a Jesús nada más como un gran hombre muerto por causa de los romanos y los judíos, sin tomar en consideración que fue muerto por tu pecado y mi pecado. Pero estos hombres lo miran y dicen: alguien tiene que enterrarlo. Alguien tiene que tratar con el cuerpo del Cordero después de la cruz. Y estos son estos agentes secretos, porque claramente dice el 38, versículo 38 de Juan 19, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Y claro, yo podría sacar una enseñanza en el que pudiera decir: claro, mira, este hombre tiene miedo, este le sigue secretamente. ¿Tú cómo le sigues a Jesús? ¿También secretamente? Pero aún en esto, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Él permite que este hombre sí se mueva en lo secreto a los ojos de los hombres, pero no en el corazón de Dios, porque Él era un discípulo de Jesús. La palabra lo dice. Y si la palabra lo certifica, ve, es mucho más que el pastor te diga: yo sí creo que tú eres un hijo de Dios. Pero si la palabra de Dios dice que este era un discípulo de Jesús, créelo, él era un discípulo de Jesús. Secretamente sí, porque para conseguir el cuerpo de Jesús bajo las circunstancias en las que él fue llevado a la cruz, se necesitaba un agente secreto, José de Arimatea. Y consigue el cuerpo de Jesús. Bajan el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo dice que viene trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Cuánto es 100 libras? Un quintal. ¿Sí? No es que pocas horas antes de la Pascua tú vas al shopping y dices: me da por favor un quintal de aloes y de mirra, por favor. No consigues así de sencillo. La mirra es... ¿Recuerdas que la mirra le llevaron al Señor Jesús cuando Él nació? O sea, es algo caro, difícil de conseguir aún en ese tiempo. Hoy ni siquiera sabes dónde podrías conseguir mirra. ¿Sí? En aquel tiempo era complicado conseguir. Solamente una persona como Nicodemo, con los contactos de Nicodemo, puede conseguir 100 libras. Y ojo, este sepulcro donde lo meten a Jesús es el sepulcro de José de Arimatea. Pero no creo que fue para José de Arimatea. Creo que un judío cualquiera estaría feliz que lo entierren en la ciudad santa de Jerusalén. Pero este es un hombre rico, del concilio.
Él tiene un lugar especial. Y el lugar especial no es cerca del Gólgota, no es cerca de este lugar de crucifixión. ¿Por qué? Porque tú te imaginas cuando vas a visitar la tumba del fallecido, estar escuchando ahí a los crucificados y todo eso, quejándose y oliendo a muerte y todo eso. No es el lugar donde un noble se entierra. Probablemente hay un lugar mejorcito. Este es un lugar nuevo. Este es un lugar que debió haberse trabajado días antes. Es un lugar preparado. Es un lugar hecho para prestárselo a Jesús. Porque otro evangelio dice, es una tumba prestada. Sí, es una tumba prestada. No era permanente. Nicodemo no había pensado hacer este lugar para que Jesús se quedara ahí, porque él ya había leído la Escritura. Él ya había escudriñado y ya había visto. Pero sí necesitaba un lugar donde ponerlo. Entonces vio estratégicamente un lugar cercano al Gólgota, un lugar cercano al lugar de crucifixión. Y tú te imaginas lo que es sacar el permiso. Si hoy te quieres sacar un permiso para hacer la remodelación en tu casa, mira qué tiempo te toca en el municipio darte las vueltas y todo eso, ¿no? Y luego hacer, porque dice que era un lugar cavado en la peña. O sea, es una cueva que se abrió ahí. Se necesita días de trabajo. Solamente un hombre rico podría pagar eso. Un discípulo con estas características. ¿Sí te das cuenta? Es una misión imposible. Imposible para muchos, pero no para estos hombres en los cuales Dios había estado trabajando en su corazón y había abierto sus ojos para que puedan ver en las Escrituras la revelación de la profecía de que habría un cordero sacrificado y que este cordero sacrificado necesitaría un lugar donde reposar brevemente hasta que su cuerpo volviese a ser levantado y glorificado. Pues ellos habían planeado todo para la sepultura de Jesús. No es algo que se les ocurrió en ese momento. Tener el lugar dispuesto, tener la mirra y todas estas esencias, el hecho de ir a hablar, todo esto había sido preparado en el corazón de estos hombres. Mira que la religión decía que ellos no podían tocar cuerpo muerto porque van a perder la Pascua. Eso decía en la ley, en el Antiguo Testamento. Tú ves que dice que no podía tocar cuerpo muerto porque si no tenían que pasar 7 días para purificarse. Y ellos son miembros del concilio, son de la gente pesada. Después de esto, ellos no vuelven a ser parte del concilio. Ellos no vuelven a entrar así a los lugares de gran privilegio para los judíos. No, porque ellos son los que están descolgando de ese madero el cuerpo de Jesucristo. Están tocando un cuerpo muerto antes de la Pascua. Ustedes se van a perder la Pascua. Pero ellos pierden la religión a cambio de la relación. Ellos quieren tener relación con Cristo, con Dios. A ellos no les importa la religión, no les importan los ritos, a ellos no les importa el cómo debe hacerse, sino que ellos quieren hacer lo que Dios había puesto en su corazón para hacer. A diferencia de los 12, estos 2 hombres, en lugar de mucha influencia, son puestos de esa manera porque Dios les ha asignado una tarea que solo ellos podían cumplir. En verdad, sí, José de Arimatea era rico, pero ¿era rico para su propia satisfacción? No. Él fue enriquecido para ser un mayordomo de Dios, de lo que le había dado. Él no estuvo pensando en su riqueza y cómo con su riqueza podía hacer cosas para cambiar la voluntad de Dios. Tal vez comprarlo a Pilato. Darle mucho dinero a Pilato para que Pilato lo dejara libre a Jesús. Comprar la conciencia de otros para que dijeran, no, este ha sido inocente, déjelo ir. No. La riqueza fue puesta dentro de la voluntad de Dios para cavar una tumba, para conseguir lo que necesitaran, para llevar y tener este tratamiento
que el cuerpo de Cristo iba a requerir. Hoy me pregunto, y poniendo esta enseñanza para nuestros días hoy, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu papel hoy en el plan de Dios? Porque yo te dije que Dios lo va a hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no, es que yo ya he fallado tantas veces, yo ya he hecho tantas cosas, es que yo sigo con estas situaciones, ¿y cómo Dios me va a usar? Bueno, Dios no va a interrumpir su plan por absolutamente nada. La pregunta entonces es, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel dentro del plan? ¿Cuál plan? Entonces necesitas escudriñar y ver. Necesitas escudriñar y ver para que tú sepas cuál es el plan de Dios hoy y cómo tú encajas en eso. Porque déjame decirte que tú has sido llamado a ser luz y sal. Luz y sal. ¿Dónde? Estos dos hombres no fueron de los que estaban con Jesucristo todo el tiempo. Si lo llevamos a nuestro tiempo, tal vez no es de los que pasaban metidos en el templo. No es de los que pasaban metidos en la iglesia. Tal vez no eran ellos. Ellos más bien tuvieron otro tipo de papeles, otro tipo de roles, en medio de la comunidad, en medio de la sociedad, inclusive en el ámbito político, porque Pilato representa la política. El Sanedrín representa la religión. Los judíos representan el pueblo. Y estos son hombres que tienen influencia en todas estas áreas. A veces solamente pensamos que dentro de estas cuatro paredes podemos ser iglesia. Es la mentira más grande que Satanás ha puesto en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia no es dentro de estas cuatro paredes, es en cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. En el hecho de pensar que esto es iglesia. Esto no es iglesia, esta es la congregación de la iglesia. La iglesia es luz y sal afuera. Donde realmente podemos impactar, donde realmente podemos ser, pero encajados en el plan de Dios. Ok, si Dios te prospera y si tú le has pedido a Dios que te dé, ¿cuál es el propósito de que te lo dé o de haberte dado? ¿Te has puesto a pensar qué haces tú con lo que Dios te ha dado? ¿Te has puesto a pensar solamente en un momento como 5 o 6 minutos más tarde de lo que va a pasar, cuando se levante una ofrenda? Y tú sabes que yo no utilizamos para nada estrategias manipuladoras para obtener de ti algo que tú no quieras dar. Pero sí quiero decirte y confrontar tu corazón. ¿Para qué tienes lo que tienes? ¿Para ti? ¿Es que primero mis necesidades y después veré cómo servir a otros? La ofrenda, el diezmo, como quieras llamarlo, sirve para que otros reciban de la palabra y no solamente reciban de la palabra, porque creemos que sin duda la palabra es el fundamento y lo principal que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia, pero esta no puede venir respaldada de obra. Que se vea, que se sienta. Porque si tú estás pasando hambre y yo oro por ti, pero no veo que llegue pan a tu mesa, entonces ¿qué estoy haciendo? Y esa es la forma en la que Dios mueve a su iglesia para que su iglesia tenga pan y también la comunidad tenga pan. Y pan espiritual, pero también pan físico. ¿Quieres ser rico como José de Arimatea? ¿Quieres pedirle a Dios que te provea? Ok, ¿cuál es el propósito? Dile a Dios cuál es tu propósito. ¿Pagar tus deudas? ¿Comprarte la casa nueva, el carro nuevo? No, todo eso está bien. ¡Qué maravilla! Y si puedes hacerlo, hazlo. Pero si eso está por encima del plan de Dios, mejor pídele a Dios que no te dé nada, porque más te apartará. ¿No quieres ser usado por Dios?
¿No estás queriendo ser usado por Dios? ¿Ese es tu clamor? ¿Quiero ser usado por ti? Bueno, entonces escudriña y ve. Escudriña y ve. ¿Dónde te ha puesto Dios para que funciones y hagas su obra? Pongámonos de pie, por favor. Queridos hermanos, no veamos nuestras vidas en base a nuestros recursos. ¿Cuánto tienes o cuánto necesitas? Más bien pensemos cómo podemos reflejar su amor y su consuelo. Estos dos hombres se movieron en medio de una situación que ponía claramente en riesgo no solamente su posición, sino su vida. Pero ellos hicieron lo que otros no tenían la capacidad de hacer o tenían miedo de hacer, aún a pesar de haber caminado con Jesús. Cada uno llamado según su don y su talento, pero cada uno es llamado. ¿Cuál es tu llamado? Lo que sí estoy seguro es que Dios no nos ha llamado a ninguno a pasar sentados los domingos 1 hora 15 minutos y después de eso no vivir y no hacer absolutamente nada. De eso sí estoy seguro, a ninguno nos llamó a eso. Qué bueno venir y tener tiempos como estos que nos hablen, nos confronten, nos enseñen y que su espíritu nos redarguya. Podemos pasar de afligir nuestra alma y pasar afligidos nuestra vida. Debemos accionar y debemos actuar a lo que Dios nos ha mandado hacer. Señor, cuando miramos a la cruz, hoy vemos una cruz vacía. Es una cruz desnuda. Es una cruz donde tu cuerpo ya no reposa. Utilizaste a hombres comunes, con entendimiento, con visión, pero hombres comunes, para bajar el cuerpo del sacrificio, aquel cuerpo que cumplió todas las profecías, que nos mostró que ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, de aquel que era y es el único Redentor y Salvador. Y luego utilizaste a estos hombres para llevarlo y ponerlo en un sepulcro nuevo, en un sepulcro prestado. Porque por un tiempo era necesario de que esto ocurriera. Si la muerte ha sido vencida y el pecado ha sido perdonado, era necesario que la muerte tuviera su tiempo. Pero este no sería para siempre. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.